El caso de la señora Angulo Mosquera Yesenia es un caso médico muy especial. La señora Angulo Mosquera empezó a sentirse mal. Su salud fue deteriorándose hasta llegar a un estado muy crítico en que no podía valerse por sí misma. Luego de consultas médicas y con los exámenes médicos respectivos, se le detectó una de las enfermedades más terribles que existen, el lupus eritematoso sistémico, según consta en los documentos anexos. Ante esta situación y viendo que su salud se deterioraba cada día más y más, entró en un estado crítico de deterioro físico y emocional. Como en un milagro, llegó a sus manos los productos de Stemhance y en unos pocos días se recuperó y actualmente goza de buena salud, como es el testimonio que se presenta en la parte de documentación de la presente investigación. Para llegar a una respuesta aceptable y con credibilidad, he recurrido a la investigación científica para llegar a conclusiones y recomendaciones con soporte científico. La investigación de campo es el camino que se ha escogido para el caso de la señora Angulo Mosquera Yesenia. Vamos a entender un poco lo que es la investigación científica, algo de su clasificación y el por qué se ha escogido la investigación científica de campo específicamente para el presente caso. Se entiende por investigación una actividad humana orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución de problemas o interrogantes de carácter científico. La investigación científica es un largo camino y complejo en el cual los avances científicos son el resultado de una aplicación del método científico para resolver problemas o tratar de explicar determinadas observaciones. Existen algunos tipos de investigación científica. La investigación básica, también llamada fundamental o investigación pura, que suele llevarse a cabo en los laboratorios. La investigación aplicada es la utilización de los conocimientos en la práctica para aplicarlos en provecho de la sociedad. La investigación analítica es un procedimiento más complejo que establece la comparación de variables entre grupos de estudio y de control. Se ha escogido para la presente investigación la investigación de campo porque tiene variables favorables y afines para el caso que estamos tratando. Investigación de campo. Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver alguna situación. Trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas y las fuentes consultadas, de las que se obtendrán los datos más relevantes a ser analizados, con individuos, grupos y representaciones de las organizaciones científicas no experimentales, dirigidas a descubrir relaciones e interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras sociales reales y cotidianas. La investigación experimental se presenta mediante la manipulación de una variable experimental no comprobada en condiciones rigurosamente controladas para una situación o acontecimiento particular. En todas las investigaciones y en especial la investigación de campo utiliza como herramienta el método científico. Permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. Estudia una situación para diagnosticar situaciones o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos. Se han descrito diferentes tipos de investigación entre disciplinas, así como una terminología específica, las definiciones más comunes y las diferentes interrelaciones entre las diferentes
disciplinas. El método de investigación de campo es el que nos otorgará validez y fiabilidad a la investigación. Esta tiene diversos enfoques teóricos, prácticos y aplicados. La característica más relevante de la investigación de campo consiste en analizar una situación en el lugar donde se desarrollan los hechos investigados. Se sitúa en el medio natural, trabaja sobre el terreno real, no en el laboratorio o desde una perspectiva teórica. Los datos que se extraen serán plenamente reales y en consecuencia las conclusiones serían más válidas. La idea de comprobación en el escenario real, donde ocurren los hechos estudiados, es aplicable a cualquier circunstancia científica, donde la realidad comunique más información que un laboratorio o un modelo teórico de análisis. Para desarrollar el presente proyecto de investigación, la metodología de campo nos exige trabajar en algunos puntos. El primero es el planteamiento del problema. Pasamos al segundo a una etapa exploratoria. En el tercero utilizamos los instrumentos de recolección de datos. En el cuarto, la investigación compartida, interdisciplinaria. En el quinto, trabajamos en las delimitaciones operativas, la delimitación del objetivo en el espacio físico geográfico y la delimitación en el tiempo. En el sexto punto, trabajaremos en la investigación analítica, semántica, metaproceso de conocimiento y llegar a una realidad, a una verdad a través de la filosofía. En el séptimo punto, procederemos a la selección del problema de la investigación en sí. Formularemos interrogativas del problema de la investigación. En el octavo punto, enfocaremos la determinación de los recursos disponibles. En el punto 9, procederemos a realizar un análisis de los datos en agrupaciones referentes a cada variable, objetivo del estudio y su presentación conjunta. Buenos días. En esta oportunidad nos han pedido que tratemos sobre una enfermedad que se conoce como el lupus eritematoso diseminado. Esta es una enfermedad crónica autoinmune y que ataca a todos los sistemas. Esta es una respuesta equivocada del cuerpo. Al decir autoinmune queremos decir que es una enfermedad del organismo contra el propio organismo. Cuando se produce, cuando el cuerpo al generar anticuerpos contra ciertas sustancias que le están haciendo daño, estos mismos anticuerpos atacan a ciertas partes del propio cuerpo. Por eso se llama enfermedad inmunológica. Ataca a todas las células sin excepción, pero se rige o degenera más en ciertos epitelios como son el riñón, el sistema nervioso, las articulaciones, las serosas, la sangre. Los síntomas de esta enfermedad son variables. Hemos dicho primero que su etiología es desconocida. ¿Qué quiere decir que es desconocida? No se conoce la causa. Sin embargo, hay muchos factores que contribuyen a desencadenar el lupus eritematoso. En cuanto a los síntomas son variables. Generalmente se acompaña de fiebre, cansancio, malestar general. Se afecta a la piel, afecta a las mucosas, afecta a las articulaciones, al riñón, al cerebro, a las membranas serosas como son la pleura, el pericardio y el peritoneo. También ataca a la sangre y al tracto gastrointestinal. El tratamiento es un tratamiento multisistémico. Hablaremos más claramente del tratamiento, pero para que ustedes tengan una idea de lo que se trata, se usa AINES, que son agentes antiinflamatorios no esteroidales, corticoides, antipalúdicos de síntesis y inmunosupresores. Hasta ahí la primera.
el 10 de mayo de cada año se celebra el Día del Lupus Eritematoso Diseminado. El curso clínico de la enfermedad es heterogéneo, quiere decir que es una enfermedad con diferentes características. Es variado, puede ser benigno, puede ser grave. Se dice que la enfermedad por sí mismo tiende a evolucionar y a no dejar ningún tipo de secuela. El pronóstico de la enfermedad ha mejorado con el tiempo. La etimología de la enfermedad es desconocida. Lupus viene de lobo. ¿Por qué? Porque cierto tipo de lesiones que se presentan en esta enfermedad se caracterizan o se parecen a las mordeduras de dicho animal, del dicho lobo. En la historia de la enfermedad se remonta a la prehistoria. Desde el siglo X después de Cristo, un hombre que se llamó Herbanius de Tours la describió como tal. La palabra de eritematoso se le debe a Rick Leff. En 1851 él describe la enfermedad como eritematoso, diseminado y rojo. Esto de eritematoso especialmente se refiere a una lesión en la zona del malar y en la mitad de la nariz que asemeja a las alas de una mariposa. Sistémico, se lo nombra en sistémico en el año de 1952, se le conoce ya como la enfermedad de lupus eritematoso diseminado. Esta enfermedad la describe desde el año más o menos 300 antes de Cristo. Hipócrates ya la describe en sus manuales. Esto en cuanto a la historia de la enfermedad. La epidemiología se dice que de 20 a 150 casos se presentan en cada 100.000 habitantes. Es una enfermedad que ataca más al sexo femenino, siendo la proporción de 10 a 1, 10 en mujeres, 1 en hombres. Es una enfermedad que se ve más en la edad fértil, o sea, desde los 16 hasta los 60 años de edad. Esto es también característico de ciertas etnias, como son la raza negra, los latinoamericanos y los asiáticos. Sin embargo, es una enfermedad universal. La etiología de la enfermedad es desconocida. Sin embargo, se sabe que existen algunos factores que son concomitantes con ella, como ser los factores genéticos. Por ejemplo, se sabe que es más frecuente en los gemelos univitelinos. También se ha dicho que hay factores humorales. Dijimos ya que es más frecuente en las mujeres. 10 mujeres por un hombre presentan la enfermedad. Tiene que ver con hormonas de la ovulación y también tiene que ver con hormonas tipo testosterona, que es la hormona masculina, y la progesterona. También tenemos factores ambientales. Se sabe que la luz ultravioleta desencadena en el 70% de los pacientes la enfermedad. Las infecciones tipo virus Epstein-Barr también están relacionadas con este tipo de enfermedad. Las células B y las células T, que son los linfocitos B y T, se encuentran 50 veces más en los pacientes con el lupus eritematoso diseminado. También se ha encontrado que hay ciertos anticuerpos específicos que desencadenan la enfermedad. Apoteosis, trastornos de los prolapsos celulares.
Esto de la apoteosis no está muy claro, ni el nombre de la apoteosis. La patogénesis, enfermedad causada por ciertos genes predisponentes, factores ambientales y por una respuesta inmunológica exagerada, exacerbada. Hablamos de que existen anticuerpos específicos que van a producir lesiones tisulares de leves a graves y que producen lesiones tipo cutáneas, lesiones tipo nefróticas, lesiones tipo sistema nervioso central y otros tipos de lesiones que iremos describiendo paulatinamente. Vamos ahora a enfocar el cuadro clínico. El cuadro clínico puede ser de una enfermedad fulminante o de una enfermedad subclínica o de una enfermedad leve o también de una enfermedad que remite por sí sola, que se cura por sí sola. Tenemos que decir que el cuadro clínico principalmente se da con cansancio. Personas tienen cansancio constante, no tienen energía para trabajar, no tienen energía para hacer ningún tipo de trabajo. Se acompaña también de anemia, de hipotiroidismo, se produce por medicamentos y más que nada se acompaña de una fiebre inexplicable, de una fiebre alta inexplicable que no cede generalmente con el tratamiento común. Ya veremos en el tratamiento. Hay manifestaciones generales como son, ya dijimos, fiebre, anorexia, que es falta de apetito, disminución de peso, trastornos del sueño, fibromialgias, dolores musculares quiere decir, y factores psicológicos, presenta trastornos psicológicos que llegan a la demencia. Hay manifestaciones musculoesqueléticas, hay artritis en el 90% de los casos que generalmente afecta a las articulaciones interfalángicas y metacarpofalángicas, interfalángicas y metacarpofalángicas. Hay dolor muscular. La artritis generalmente ataca más a manos, rodilla y muñeca, pero puede afectar a cualquier articulación del cuerpo. Vamos a hablar ahora del dolor muscular. El lupus se caracteriza por presentar mialgias y fibromialgias. Quiere decir dolores musculares en zonas específicas y dolores musculares a nivel generalizado. Característicamente se presenta como miositis. Miositis es dolor muscular intenso que no cede a la medicación. También tenemos osteonecrosis. Esto quiere decir, necrosis es una muerte de una parte del hueso. Entonces generalmente se presenta muerte en la cabeza del fémur. La cabeza del fémur sin razón, sin una característica específica, se fractura, se rompe y se necrosa. Pero no solo se presenta a nivel de la cabeza del fémur. Se puede presentar especialmente en la cadera, en la rodilla y en el hombro. Vamos a hablar ahora de las manifestaciones dermatológicas. El 80% de estos pacientes presentan manifestaciones dermatológicas. La primera es el lupus cutáneo agudo, que es una erupción en la región malar, como ya dijimos, con alas de mariposa, se presenta en la región malar y en la mitad de la nariz. El 30 al 50% de los pacientes presentan este tipo de lesión. La segunda es el lupus cutáneo subagudo, que se caracteriza por pápulas y placas en cualquier parte del cuerpo.
especialmente en la cara y en las zonas de roce. El lupus crónico es la tercera parte o la tercera manifestación de las lesiones dermatológicas. Tenemos que característicamente hay fotosensibilidad, quiere decir que la piel es sensible a la luz del sol y a la luz especialmente del neón. Se caracteriza por una alopecia. Alopecia quiere decir pérdida del cabello total que no se puede recuperar a pesar del tratamiento. Se caracterizan también las lesiones dermatológicas por úlceras inexplicables en boca y en nariz, que generalmente se hacen crónicas. Tenemos el fenómeno de Raynaud, que es un fenómeno de necrosis a nivel de los dedos, se produce generalmente con el frío. Necrosis de las puntas de los dedos, el fenómeno de Raynaud. También tenemos nódulos subcutáneos, quiere decir pequeñas formaciones como bolas que se encuentran bajo la piel, en el tejido celular subcutáneo, en la grasa. Lesiones ampulares y urticariformes. Y por último, lesiones tipo vasculitis e infartos periungueales. Periungueales quiere decir alrededor de la uña. Vamos a hablar ahora de las manifestaciones renales. En el 50% de los pacientes se presentan las manifestaciones renales claras y en el otro 50% de los pacientes las manifestaciones renales son subclínicas. La manera de determinar si es que hay una lesión renal es a través de una biopsia. Solo por la biopsia se puede determinar si es que el riñón está tomado o no. Cuando hay una lesión renal hablamos de una glomerulonefritis. Quiere decir una afectación del glomérulo. El glomérulo es la unidad motora del riñón, es la unidad donde se filtra la sangre. Cuando hay lesión del glomérulo se presenta proteinuria, que quiere decir proteína en la orina, y hematuria. Hematuria quiere decir sangre en la orina. Generalmente estas dos manifestaciones son indoloras, no hay dolor, y se produce a través de ellas una gran morbilidad, una gran cantidad de enfermedad y también la muerte. Cuando la lesión renal no es manejada adecuadamente, el paciente llega a ser insuficiencia renal, lo que le lleva en definitiva a la muerte si es que no hay diálisis renal permanente. Vamos a hablar ahora de las lesiones neurológicas. Dentro de las lesiones neurológicas encontramos delirio, psicosis, convulsiones, cefalea, migraña, neuropatía periférica, neuropatía craneal y mielitis y meningitis. Todas estas son manifestaciones que se presentan también en un porcentaje del 40 al 50% de los pacientes con lupus tienen manifestaciones neurológicas, llegando a ser algunas invalidantes para el paciente y que requieren de tratamiento psiquiátrico neurológico en la mayoría de los casos. Vamos a tratar inmediatamente las manifestaciones pulmonares. Las manifestaciones pulmonares especialmente se producen en la serosa del pulmón, que se llama la pleura. La pleura se infecta, se lesiona con los anticuerpos específicos que ha producido el lupus y tenemos derrame pleural, neumonía, hipertensión pulmonar, hemorragia alveolar, tromboembolia, tos y lo común, la neuritis lúpica, que puede ser aguda o crónica, presentándose en la neuritis lúpica, pleuresía, disnea, tos, fiebre. Manifestaciones cardiológicas.
Tenemos pericarditis con un derrame de líquido pericárdico que generalmente conlleva a una lesión grave al paciente, insuficiencia cardíaca congestiva y de no ser tratado generalmente desencadena la muerte. También tenemos endocarditis, se afecta a la válvula mitral y la válvula tricuspidia. Endocarditis, se afecta a la válvula mitral y la válvula tricuspidia. Tenemos miocarditis, que es una infección de la parte interna del corazón. Esta no es tan frecuente como las dos anteriores. Vamos a hablar ahora de las manifestaciones gastrointestinales. Generalmente hay un dolor abdominal inespecífico, crónico, recurrente, que también se acompaña de náusea, vómito, peritonitis. Tenemos que las enzimas hepáticas están bastante subidas. Encontramos hepatitis crónica, pancreatitis, cirrosis biliar primaria, colangitis autoinmune, hiperplasia nodular, vasculitis y trombocitopenia. Hablemos ahora de las manifestaciones hematológicas. Se conocen como citopenias, quiere decir baja en todas las células de la sangre. Especialmente se produce anemia, que es la más frecuente y es inespecífica. Tenemos leucopenia. En un alto porcentaje de casos, la leucopenia es una disminución de los glóbulos blancos, especialmente de los linfocitos. Tenemos una trombocitopenia, que también es muy frecuente en el lupus y quiere decir una disminución de las plaquetas. Y trombofilia también se presenta en los enfermos con lupus eritematoso diseminado. Hay adenopatías, esplenomegalia, síndrome antifosfolipídico con trombosis arterial, abortos recurrentes, citopenia y enfermedad neurológica. El síndrome hemafagocítico se acompaña de fiebre, pancitopenia, disfunción hepática, coagulopatía y aumento de la ferretina. Otras alteraciones. Hay alteraciones endocrinas, hiperprolactinemia, la función tiroide está disminuida, queremos decir hipotiroidismo, y lesión a nivel del parénquima de ovario. Tenemos también afectaciones oculares, ojo seco, cambios en la vascularización de la retina, exudados intrarretinianos, úlceras queratóxicas, coroidiopatía, neuritis óptica y glaucoma catarata. Hemos hablado ya de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Ahora vamos a hablar de los criterios de los que se basan los médicos para definir si es que el paciente tiene o no tiene la enfermedad lúpica. Existen dos tipos de criterios: los criterios clínicos y los criterios serológicos. Los criterios clínicos enfocan principalmente 11 términos, que son lupus eritematoso cutáneo agudo, lupus cutáneo crónico, úlceras orales y o nasales, alopecia no cicatricial, afectaciones articulares, serositis, dijimos la inflamación de la pleura, del pericardio y del peritoneo, afectaciones renales, la insuficiencia, la glomerulonefritis que lleva a la insuficiencia renal, alteraciones neurológicas ya descritas, la anemia hemolítica, que generalmente es grave, leucopenia y linfopenia y trombocitopenia. Estos son los criterios clínicos. Los criterios serológicos son criterios que específicamente se dan con los datos de laboratorio. En ellos tenemos 5
5 tipos de valores de laboratorio. Tenemos un antígeno que se llama AN, un antígeno que se llama ANBL y otros muchos criterios más serológicos que no vienen al caso porque ya son términos técnicos que realmente interesan solo a los profesionales que manejan el lupus. La comorbilidad de lupus quiere decir que las otras afectaciones que presentan los pacientes con lupus. Estos pacientes generalmente presentan infecciones, presentan arterioesclerosis, enfermedades cardiovasculares, osteoporosis y cáncer. El tratamiento de lupus se rige específicamente a medidas generales y a tratamientos específicos. En las medidas generales tenemos que el paciente debe estar protegido del sol, debe tener una dieta y una nutrición adecuadas manejadas por un equipo, debe hacer ejercicio continuo y regulado, y un veneno para el paciente lúpico es el fumar. El paciente con lupus no debe fumar. En los tratamientos específicos tenemos los AINES, que son los agentes inflamatorios no esteroidales, la típica aspirina, el típico ibuprofeno, todos los medicamentos que nosotros estamos acostumbrados a tomar, el paracetamol, entre ellos, y estos AINES se usa para combatir los dolores musculoesqueléticos, las artralgias, los dolores articulares, las artritis, la fiebre y las erositis leves. También contamos con los antipalúdicos tipo hidrocloroquinolona, que se usa especialmente en las manifestaciones cutáneas y en la osteoartritis. Otro tipo de medicamentos que usamos en el tratamiento de lupus son los corticoides. Estos se usan en las manifestaciones cutáneas y cuando los medicamentos anteriormente descritos no han resultado efectivos en casos graves. Estos medicamentos los combinamos también con los inmunosupresores. Los inmunosupresores usamos en casos graves, en enfermedades renales, en enfermedades del sistema nervioso central y en la tromboembolia. Tenemos también los inmunosupresores tipo metotrexato, azotioprina, ciclofosfamida y micofenolato. Estos medicamentos se usan ya en casos más avanzados, especialmente en las nefritis lúpicas, en la afectación del sistema nervioso central y en las vasculitis sistémicas. Y por último tenemos los medicamentos biológicos que se han usado más o menos en los últimos 10 años, que son medicamentos de uso muy delicado debido a sus reacciones y a su costo. En definitiva, en lo que tenemos que decir en cuanto al tratamiento, es que el tratamiento de lupus es un equipo multidisciplinario. Aquí entra el dermatólogo, entra el nefrólogo, entra el neurólogo, entra el médico internista, entra el nutricionista, entra el oftalmólogo y otros muchos médicos de acuerdo a la enfermedad que se haya presentado, porque no todos los pacientes tienen una afectación específica. Los pacientes pueden tener lesiones dermatológicas solamente, o lesiones urológicas, o lesiones nefrológicas, o una combinación de todos ellos. El pronóstico de la enfermedad es inesperable. Hemos dicho que la enfermedad puede ser grave, que ataca rápidamente, se llama un lupus fulminante. La enfermedad puede mantenerse subclínica, quiere decir que aparece y no aparece, aparece, desaparece, reaparece. Se puede mantener una enfermedad aguda, leve, aguda grave, aguda crónica, y todo dependerá de la forma como se haya presentado la enfermedad y el tratamiento que se haya hecho de la enfermedad. Esto es lo que podemos decir del lupus eritematoso diseminado. Si es que hay alguna pregunta del auditorio que tengan la bondad de hacer.
células madre. A ver, no está firmando, ¿no? Ya estoy firmando desde antes ya. Pero no, bueno, Después recortas lo que tú quieras, pero la verdad siempre prevalece. Présteme el trajo de esta cápsula. Esto no es filmadora, tienes que darle... Ya, verá. Nosotros tenemos un testimonio de vida de una persona que está tomando las cápsulas. En realidad, yo no sabía de la situación en la que ella se encontraba. Converso con la mamá, porque venía seguido a comprar las cápsulas aquí, se las había recomendado a Lorena, una amiga. Y entonces, un día que estuve un poco suelta, le pregunté quién estaba tomando las cápsulas, qué era lo que le estaba, cómo se sentía, qué efecto le había hecho tomar las cápsulas. Pero para mí es una sorpresa cuando mi amiga me dijo, ¿cuál es tu nombre? Carmen. Ya, hermana, las dos son Carmen, ¿no? La otra es Amilia. Ya, y entonces yo me quedo tan sorprendida cuando me cuentan el testimonio que lo voy a escuchar de parte de ella. Esta es su hija que estaba en el estado, pero estaba en el hospital, y desde aquí de Esmeraldas le empezaron a mandar las cápsulas a Guayaquil. Cuando ella me cuenta, enfóquela a ella cómo es la situación de la enfermedad de la hija que nos cuenta. Bien, mi hija tiene una enfermedad que me detectaron en el mes de febrero, de enero, que se llama lupus. Es una enfermedad mortal. Y mi hija se encontraba en el hospital Upernaza desde el 8 de enero y estaba ya casi muerta. Por no tener dinero tuve que sacarla y llevarla al hospital Guayaquil, en donde me demandaban el medicamento para el lupus, que era como botarlo al agua. Yo desesperada y angustiada venía a ver a la mujer a pedir ayuda para comprar los medicamentos que me mandaban particulares. No tenía dinero y llegué donde... y ella estaba, yo la saqué del hospital y mi hija continuaba tirada en una cama noche y día. Tenía que darle de comer, llevarla al baño con dificultad porque ella, por donde la tocaban, gritaba. Le dolían todas las articulaciones, la fiebre, no desmayaba. Y fue el padrecito, hasta le puso los antióxidos. Entonces, allí yo comencé al 24 a darle las cápsulas células madre. Y ha sido como un milagro de Dios, le doy gracias a Dios día y noche. Y mi hija se ha recuperado. Ella es mi hija. Una sonrisita, pues. Eso es. Sí. Mire el estado de salud que tiene, por eso yo le digo, ñaña, tráigamela acá a Esmeraldas, porque la verdad es que yo necesito ese testimonio, porque muchas personas no conocen el producto, no creen, pero viéndole cómo se ha recuperado, ella misma que nos cuente cómo fue su enfermedad, cómo fue lo terrible que tuvo, porque la verdad es que este testimonio va a servir a nivel nacional, yo lo voy a subir a YouTube para que las personas conozcan el producto y estén con situaciones difíciles de salud, puedan salir. Ella me trajo también unos certificados. Después le sacamos copias. Sí, de otras enfermedades que yo ya se las voy a editar para pasárselas, explicarles bien cómo es el asunto de las enfermedades que se le generaron a ella por el lupus. Tengo los exámenes que ella me está entregando de los distintos servicios de asistencia médica. Y usted está contentísima, se curó prácticamente. Sí, gracias a Dios, gracias a esta pastilla. Me estoy curando porque prácticamente yo estaba postrada en una cama, no me podía parar, me tenían que llevar al baño, y para sentarme la vaselina, mi mamá tenía que ponerme la silla y la vaselina y ponerme en un ladito para yo poderme, sentar. Para mí no me podían tocar porque las articulaciones de enfermedad son los dolores en las articulaciones. Estaba toda morada. Sí, estaba todo el cuerpo manchado. Y gracias a estas pastillas me siento pero tan muy bien, le doy gracias a Dios y a estas cápsulas, porque de lo cual que mi mami me dijo, mi hijita que me sacó del hospital, te voy a dar, me dice. Y mi mami me dio las pastillas, por ejemplo, hoy día, al otro día ya tuve ánimo de levantarme,
de caminar, ya me voy a la bahía, camino toda Hace la su bahía. vida normalmente. Sí, ya cocino, ya lavo. El uso de células madre es una tecnología de regeneración tisular que se viene utilizando en los últimos 20 años, 2 décadas. Se pueden obtener de varios lugares, desde el diente hasta las liposucciones en grasa, desde la médula ósea hasta las que tenemos de embriones y de cordón umbilical. Una cosa es utilizar las autólogas, que es básicamente usar las células de la misma persona, y otra es hacer manipulación genética para obtener órganos y hacer otro tipo de cosas. Nosotros lo que hacemos es usar las células autólogas y mejorar las concentraciones para obtener los mejores resultados, y eventualmente en distintas aplicaciones usarlas para mejorar patologías específicas. El uso de las células madre tiene el principal problema del volumen de células que realmente se obtienen de un aspirado medular o de una liposucción. El volumen de células es muy bajo, apenas hay una célula por cada, entre 1 y 7 células por cada millón de células, las que son de verdad células madre. Luego nuestro trabajo está basado en determinar exactamente el potencial de células madre de cada una de esas células, que no sean de sangre, sino que realmente tengan potencial de regeneración. Eso se hace mediante una determinación enzimática y la purificación histológica para saber que las células sí son las que son. De esa manera, los últimos estudios están relacionados con el tema de cultivo celular, se denomina expansión celular, en donde obtenemos del paciente el aspirado medular, se concentran las células y se limpian, y esas células perfectamente determinadas como células madre de tipo mesenquimal se multiplican durante 3 semanas para obtener concentraciones superiores a los 20 millones de células. Entonces, entre 20 y 40 millones de células obtenidas, sí tenemos una respuesta que está muchísimo más validada y que está mejor soportada en la literatura para distintas aplicaciones, y pues más en mi área de trabajo, que es la parte osteoarticular y la osteoartrosis. La principal ventaja que tiene es el número de células, la celularidad que tenemos. Sin embargo, uno puede tener muchísimas células que no tengan una capacidad de regeneración. Luego es una mezcla entre el número de células y la cantidad de poder enzimático que tienen, de poder de multiplicación y de ser multipotenciales, o ser de un linaje que realmente genere respuestas en el tejido que necesitamos. Nosotros sabemos que esas células no se convierten en otras células nuevas, sino que potencialmente lo que hacen es generar una respuesta que llamamos paracrina, o sea, una respuesta dentro del mismo tejido que estimula directamente a todo lo que ya existe ahí para que produzca pues una regeneración, una cicatrización mucho más avanzada. Por eso en tejidos que no cicatrizan bien desde el cartílago de las rodillas hasta el cerebro, eventualmente tienen un uso potencial mucho mejor, porque al expandir las células tenemos primero más posibilidades de que haya células buenas que generen la respuesta, y por otro lado más células que estén realmente capacitadas enzimáticamente para generar factores de crecimiento y respuestas adecuadas. Para la osteoartrosis, que es la que principalmente utilizamos, es muy útil, porque el desgaste de las articulaciones es una condición humana. Todo el mundo se le desgastan las articulaciones, y ese desgaste de la articulación se puede detener, se puede mejorar, se puede incluso reproducir un poco más el cartílago, teniendo en cuenta que el lenguaje primario siempre será el mecánico. O sea, es una rodilla que esté totalmente torcida, pues unas células madre no le van a servir de nada. Pero sí el desgaste normal y usual en personas que tengan una buena alineación y que no tengan una lesión de base que no haya sido corregida, es tal vez la principal función que tienen las células madre expandidas, y en la mejor literatura que hay.
De ahí para adelante hay aplicaciones clínicas muy grandes en distintas patologías, en cardiología para infartos de corazón, en neurología y en rehabilitación, en todo lo que tiene que ver en sistema nervioso central con aplicaciones intratecales para enfermedad de Parkinson's, para Alzheimer's, para esclerosis lateral amiotrófica, inyecciones en terapia de regeneración para manejo de enfermedades inmunológicas como también enfermedades de colágeno como el lupus eritematoso sistémico y otras enfermedades en las cuales nosotros apoyamos brindando a los especialistas en medicina de regeneración la mejor calidad y cantidad de células expandidas posibles. Esto es un sistema de regeneración autólogo. Lo que hace es multiplicar el potencial de cicatrizar y de mejorar las lesiones del propio paciente. De manera que es bien diferente que los otros tratamientos que son en muchos casos para disminuir las respuestas inflamatorias farmacológicamente, para mejorar específicamente algunos problemas en cada uno de los tejidos con intervenciones, o específicamente en osteoartrosis. La mayoría de los tratamientos que hay son enfocados únicamente a dolor. Y si el dolor es el único marcador, pues termina uno usando solamente elementos que sean analgésicos y antiinflamatorios, que no son inocuos. Todos los fármacos en general, cualquier cosa en farmacología, dependiendo de la dosis, puede ser tóxica. Luego tenemos que tener mucho cuidado con ese tema. Para nosotros no es detener la enfermedad, sino mejorar la cicatrización y la regeneración. Y eso es lo que aportan las células madre en los procesos en los que se necesita una mejor cicatrización en tejidos que no son fáciles de cicatrizar. Muchísimas diferencias. El mercado en general en Colombia no ofrece una posibilidad de expansión celular certificada. Nosotros en la asociación de Fenway Medical y Redcord, que somos dos compañías que trabajamos en regeneración tisular hace muchísimos años, contamos con la asociación del Banco de Tejidos, que tiene la certificación más grande en Colombia, la mayor experiencia de 20 años, y la utilización de los protocolos que están establecidos y están documentados y que nos permiten hacer los procedimientos de la misma manera que se pueden hacer en Europa o en cualquier parte del mundo donde se manejen expansiones de células madre. Así que pues lo que nosotros hacemos de diferencial es que tal vez podemos ofrecer células expandidas en este momento con un sistema totalmente certificado en todas las ciudades grandes del país. Tenemos las licencias para transporte de células vivas en avión, en nuestros aeropuertos. Tenemos la capacidad de probar y llevar una documentación semanal de los cultivos celulares y aplicar exactamente lo que queremos. Y no solamente asumir que estamos poniendo un concentrado de médula ósea o de células de cualquier otro origen. Luego, tal vez lo más importante para nosotros no es pensar en la diferencia con el resto del mercado, sino hacer las cosas como deben ser hechas y que tenemos y podemos probar los resultados con toda la reglamentación estricta que es el manejo de células en el mundo. Pues mi campo de trabajo es el hueso y el cartílago, la osteoartrosis, las fracturas que no han consolidado. La combinación de mecanotransducción con ondas de choque y las células madre en fracturas que no han consolidado es absolutamente extraordinario. Cirugías que implican una cantidad de costos y riesgos de una revisión de una placa, de unos tornillos, de una serie de cirugías riesgosas, costosas y dolorosas. Con esto nos va muchísimo mejor. De otra parte, mi otro campo de trabajo que es tan importante es la osteoartrosis. Eso lo tiene todo el mundo. Entonces es bien importante porque en temas de prevención, en detección de problemas articulares y daño de cartílago podemos tener una función muy importante que va a reemplazar realmente a muchos otros temas de inyecciones de suplementación por viscosidad, con ácido hialurónico o al uso de factores de crecimiento plaquetarios que se usan tanto también. Entonces yo creo que lo más prometedor por mi lado va a ser en fracturas que no consolidaron o pseudoartrosis y en osteoartrosis. Para los médicos que trabajan en regeneración, pues tienen una cantidad de aplicaciones que tendrías que ya definirlas con ellos, para cada una de ellas, ¿no? Nosotros nos encargamos de que las células que estamos sacando, autólogas, tengan la mejor calidad posible y entregarlas en
en la concentración y en la potencia indicada para las aplicaciones de todas las especialidades. Ya todos hemos escuchado o leído alguna información sobre las células madre. Todos lo han hecho, desde los funcionarios gubernamentales con más jerarquía hasta los laboratorios de investigación más prestigiosos del mundo. Nada ha desencadenado tanta controversia como estas diminutas unidades renovadoras de los tejidos. Durante los próximos 45 minutos, descubrirán la verdad oculta detrás de los titulares periodísticos cuando el célebre investigador científico Christian Drapeau revele el secreto del milagro de las células madre. Descubra cómo en los próximos años, la investigación sobre las células madre está destinada a cambiar la forma en que se proveen los servicios de salud. Entérese de por qué los científicos creen que las células madre son la clave para liberar la capacidad innata de nuestro cuerpo para renovar la vitalidad y el bienestar. Y sepa cómo un nuevo y revolucionario producto puede ayudarle a llevar y mantener una vida en óptimas condiciones de salud por medio del poder de las células madre. Prepárese para descubrir el poder interior de su cuerpo que le permitirá retener la energía natural de la juventud cuando exploramos células madre y STEM Enhance con Christian Drapeau. La mejor manera de describir el producto STEM Enhance y el concepto detrás de STEM Enhance es contarles la historia del desarrollo del producto y del concepto. Comenzó hace 12 años. Trabajé con un producto en planta acuática que se llama Aphanizomen amphilos aqua, en breve AFA. Las personas que consumieron AFA reportaron muchos beneficios, principalmente 3 beneficios. Beneficios sobre condiciones inflamatorias, beneficios sobre el sistema inmunológico y también beneficios sobre la mente, la habilidad a concentrarse, una energía mental. Entonces, beneficios de 3 tipos sobre la inflamación, el sistema inmunológico y sobre la mente. Pero durante este tiempo, personas también reportaron beneficios de otros tipos, beneficios sobre la piel, sobre el hígado, el páncreas, el sistema cardiovascular, sobre el cerebro. Lo que fue un misterio para nosotros fue el hecho que un producto puede dar muchos beneficios valiosos, tocan muchas partes de la fisiología humana. No fue posible para nosotros de explicar cómo o comprender cómo un producto, un solo producto, pudo dar muchos beneficios en el cuerpo. Entonces, fue un misterio para 5 o 6 años, hasta el descubrimiento de las células madre embrionarias, pero un poco después, y más importante, el descubrimiento de las células madre de la médula ósea y las propiedades de las células madre adultas de la médula ósea. Más importante, el descubrimiento que las células madre de la médula ósea tienen la habilidad a convertirse en virtualmente todos los tejidos, todos los tipos de células del tejidos y órganos del cuerpo. Es un descubrimiento muy importante. En ese tiempo, nuestro interés fue que si las células madre de la médula ósea constituyen el sistema natural de renovación del cuerpo, entonces un producto que estimula la liberación de células madre de la médula ósea puede producir, puede dar todos los beneficios que vimos en los años pasados.
Por ejemplo, si las células madre adultas van al hígado, una persona va a experimentar un aumento de la función del hígado. Si en otra persona las células madre van en el páncreas, esta persona va a experimentar un aumento de la función del páncreas. Entonces, un producto que hace una cosa, que es la liberación de células madre de la médula ósea, va a producir en muchas personas beneficios diferentes. Esta es lo que tenemos con AFA. Entonces, cuando descubrimos este fenómeno de las células madre adultas en el cuerpo, por la primera vez tenemos una explicación posible de cómo AFA trabaje en el cuerpo. En esta historia tenemos dos partes. Una parte es el desarrollo del concepto, el sistema natural de renovación del cuerpo a través de las células madre adultas. La otra parte es el desarrollo del producto Stemmenens. Vamos a hablar un poquito del desarrollo del concepto per se. Cuando descubrimos, entiendo la comunidad científica en general, cuando descubrimos que las células madre adultas tienen la habilidad de convertirse en virtualmente todos los tipos de células del cuerpo, la doctora Jensen y yo pensamos que tiene que estar el sistema natural de renovación. No puede ser simplemente una observación en el cuerpo. Una observación de esta magnitud tiene que estar muy importante por la salud. Entonces, propusimos en un artículo que fue publicado en el periódico Medical Hypothesis en octubre de 2002, que las células madre de la médula ósea constituyen el sistema natural de renovación del cuerpo. En este tiempo, nuestra hipótesis fue que cuando un tejido o un órgano del cuerpo tiene un problema, este tejido va a secretar compuesto que va a estimular la liberación de células madre de la médula ósea. Después, el número de células madre en la sangre va a aumentar. Después, el tejido que tiene un problema va también a liberar un compuesto que va a atraer las células madre hasta este tejido. Cuando las células madre llegan a este tejido, van a migrar en este tejido y van a multiplicarse y convertirse en células de este tejido. Esta fue la hipótesis. Ahora, en los últimos 5 años, este concepto fue apoyado con muchas investigaciones. Ahora, sabemos que, por ejemplo, con el corazón, si una persona tiene un infarto del corazón, en el día del infarto, el corazón va a liberar un compuesto que es bien conocido, que se llama G-CSF. Es un producto bien conocido para su habilidad a provocar la liberación de células madre de la médula ósea. Después, el número de células madre en la sangre va a aumentar. Durante el segundo día, el corazón también va a secretar un compuesto que ahora es bien conocido, que se llama SDF1. SDF1 es el solo compuesto que puede atraer las células madre. Entonces, las células madre que circulan en la sangre, cuando llegan al corazón, a causa de la presencia de SDF1, las células madre van a detener en el corazón y van a migrar en el tejido, en el corazón per se. Cuando las células madre llegan al corazón, las células madre va a multiplicarse y después va a convertirse en células del corazón. Es un fenómeno natural, es un fenómeno que se pasa todos los días de su vida. Es en el sistema natural de renovación del cuerpo. Ahora, ¿por qué estuvimos interesados en esta
proceso, el sistema natural de renovación del cuerpo. Porque por la primera vez tuvimos una explicación posible de cómo AFA trabaja en el cuerpo. Si un compuesto estimula la liberación de las células madre en el cuerpo, este producto tiene la habilidad a producir varios beneficios en el cuerpo. Entonces, fuimos al laboratorio para investigar el efecto de AFA sobre las células madre adultas. En breve, rápidamente, descubrimos que cuando una persona consume AFA provoca una liberación, un aumento del número de células madre en la sangre de 30%. Y 30% es el equivalente de acerca de 3 a 4 millones de células madre en la sangre. Después, cuando descubrimos el efecto de AFA sobre el número de células madre en la sangre, nuestro interés fue de comprender de una manera mejor el mecanismo de acción detrás de este fenómeno. Entonces fuimos al laboratorio para investigar el efecto de AFA sobre las células madre adultas y pronto descubrimos que AFA estimula la liberación de las células madre de la médula ósea y también la migración de las células madre de la sangre a los tejidos y órganos del cuerpo. Descubrimos dos compuestos específicos en AFA, un compuesto que es un bloqueador de una proteína importante sobre la superficie de las células madre, una proteína que se llama L-selectina. L-selectina es una proteína sobre la superficie de las células madre que tiene un papel muy importante en el mantenimiento de las células madre en la médula ósea. Cuando bloquea a la L-selectina, esta provoca la liberación de las células madre de la médula ósea. Entonces, AFA contiene un bloqueador de la L-selectina. Este es el compuesto activo. Tiene también un otro compuesto que es un polisacárido que estimula la migración de las células madre fuera de la sangre en los tejidos y órganos del cuerpo. Entonces, AFA contiene dos compuestos y Stemenens es una mezcla de dos fracciones que concentran estos dos compuestos. Stemenens es un producto que concentra de manera de 5-1 estos compuestos. Entonces, Stemenens estimula la liberación de las células madre en la médula ósea y provoca un aumento del número de células madre en la sangre de acerca de 30%, lo que es acerca de 3 a 4 millones de células madres nuevas en la sangre. Ahora, en toda esta historia, lo que es muy interesante es que por la primera vez en la historia científica, la comunidad científica descubrió el sistema natural de renovación del cuerpo. Hasta ahora, el pensamiento acerca de la salud es que la salud es esencialmente la ausencia de una enfermedad. Pero ahora, con este concepto del sistema natural de renovación del cuerpo, podemos pensar a la salud como la salud per se. Probablemente la mejor manera de lograr una salud óptima es simplemente de apoyar el sistema natural de renovación del cuerpo. Stemenens es el único producto en el mercado que puede hacerlo. Gracias. ¿Está preparado para enterarse de los beneficios que ofrece StemEnhance? ¿Desea tomar un papel activo para fomentar una vida en óptimas condiciones de salud para usted y las personas que lo rodean? En caso afirmativo, póngase en contacto con la persona que le haya suministrado este DVD.
comience a transitar el camino para una vida plena. Sea parte de la revolución actual para el bienestar personal.